Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal y, por lo tanto, plantea un Estado laico. El problema es que en la práctica esto no es así. La cuestión fundamental no es el peso que tiene la religión en la sociedad, sino el peso que la religión tiene en las instituciones públicas. Dicho de otra manera, asistimos a auténticas manifestaciones religiosas de representantes públicos en su condición de tales, y esto es contrario a los principios constitucionales. Pongo un ejemplo muy cercano, que es el reglamento de protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza. Este protocolo, aprobado en el 2008, no estamos hablando de algo de los años 40, en el 2008, con los votos del Partido Socialista, Partido Popular y Partido Aragonés, el voto en contra de Junta Aragonesista, en el 2008 se dice que la Corporación Municipal, el Ayuntamiento, deberá asistir a los actos solemnes que tradicionalmente se celebran. Estos actos solemnes son 5 y los 5 de carácter religioso: San Valero, Viernes Santo, Corpus Christi, el Pilar y el Rosario de Cristal, y obliga a todos los miembros de la Corporación Municipal a asistir a estos actos oficiales. Este es el problema. El problema no es el peso que la religión tiene en la sociedad, tiene el que tiene, y esto es normal y bueno, en el ejercicio del derecho de libertad religiosa que garantiza la Constitución, por supuesto. El problema es cuando las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, no respeta la separación Iglesia-Estado, no es neutral frente al hecho religioso y obliga, en un reglamento aprobado con los votos que he dicho, a los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza a asistir en su condición de tales, no como ciudadanos que tienen todo el derecho del mundo, en su condición de tales, a los actos religiosos. Esa es la cuestión. Totalmente secundario, porque la Constitución es clarísimo lo que dice. La Constitución dice, no habla de confesionalidad, habla de que ninguna religión tendrá carácter estatal. Eso es lo que dice literalmente. ¿Esto qué significa? Sencillamente que tiene que haber una separación Iglesia-Estado. Punto. Es así de sencillo, no es opinable. No puede confundirse la Iglesia y el Estado. Por supuesto que defendemos la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Por supuesto, el derecho de todos los ciudadanos a profesar la religión que quieran o a no profesar ninguna. Eso, por supuesto, frente a algunos ataques del anticlericalismo, en absoluto. Lo que no puede ser cuando se confunde lo que es propio de la Iglesia y lo que es propio de las instituciones públicas. Otro ejemplo, también del Ayuntamiento de Zaragoza, es absolutamente, aparte de que no cabe en una cabeza una persona razonable, es absolutamente inconstitucional que el alcalde Belló, que el alcalde socialista de Zaragoza, se lleve a los plenos un crucifijo católico y lo plante en el salón de plenos del ayuntamiento. No puede ser sencillamente porque está tomando partido, porque está diciendo que el Ayuntamiento de Zaragoza está más cerca de la Iglesia Católica que de otras, y se ha negado. Pero, cámbiese la normativa. Pero si es que es una cuestión de normativa. No es una cuestión de normativa. Evidentemente que los ciudadanos tienen derecho a profesar la religión que quieran, hacer las procesiones que quieran, ir o no ir, por supuesto. Ese no es el debate, es que yo creo que nadie estamos en ese debate. La cuestión es cuando se mezcla lo que es la religión y lo que son las instituciones públicas, y esta es la clave. Y hay muchísimos ejemplos y hay mucho que cambiar. Las cosas no están bien. No estamos hablando de que se deje de practicar la religión en absoluto. Estamos hablando, desde Junta Aragonesista, de que la religión salga de las instituciones públicas, salga del Estado, que haya una auténtica separación Iglesia-Estado, y en ese sentido, desde luego, es absolutamente urgente y necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. No para que se aproximen otras confesiones a los privilegios de la católica, en absoluto, para avanzar hacia la separación real de Iglesia-Estado, que la Ley Orgánica hoy por hoy no dice ni una palabra.